Queridos amigos, gracias por estar con nosotros compartiendo en este programa especial. El Grupo Latina Medios, como siempre, llevando lo mejor de lo mejor en alianza con la Arquidiócesis de Barquisimeto. La Semana Santa de antier. Qué bueno que están con nosotros acompañándonos Amílcar José Escalona Méndez, una vez más unidos, llevando lo que es las tradiciones, manifestaciones culturales, manifestaciones gastronómicas, manifestaciones y vivencias que nos llevan a ese bonito recuerdo de lo que es el antaño, lo que era esa Venezuela de antier. Hoy, en este programa especial, vamos a estar hablando, conociendo de todo ese carisma venezolano que quizás lo hemos perdido, quizás existen personas que todavía lo mantienen, y aquello bonito de la Semana Santa, de los templos y de revivir cada carisma y cada fe desde el punto de vista región, municipalidad y sobre todo en este particular de nuestro Barquisimeto, la capital musical del estado Lara, Venezuela. Hoy nuestro invitado especial, un honor de estar con nosotros, el doctor Iván Brito López, conocido como el cronista de Barquisimeto, y para mí un honor de compartir con él, de tenerlo acá como invitado especial y en este programa especial donde vamos a compartir de todo. También vamos a tener ambiente musical con los antaños de ayer y de hoy, agrupación de Barquisimeto que está hoy cada día destacando y retumbando en diferentes escenarios con la mejor música de antaño. Grato placer, Iván Brito López, doctor, de estar compartiendo con ustedes para el Grupo Latina Medios y por supuesto este programa especial que hemos tenido en alianza para la Arquidiócesis de Barquisimeto, hablar de lo que es la Semana Santa de antier. Así es. Iván, hoy este programa menos para hablar de aquella Semana Santa, ¿qué más que Iván Brito López para que nos acompañe de hablar de esas tradiciones y de esas manifestaciones del venezolano, de esa Semana Santa donde nos decían mucho cuidado con bañarte porque te puedes convertir en pescado? Así es, gracias Amílcar por la invitación. Para mí es muy grato pues poder transmitirle a toda la teleaudiencia pues esas reminiscencias de esa época pretérita en que la gente era muy respetuosa, que había una gran fe, habría un gran recogimiento espiritual por parte de toda la colectividad, y esto hacía pues que la Semana Santa significara una solemnidad que era sumamente respetada. Bueno, pero antes de que sigamos adelante, quería aclararle también a los televidentes que yo en realidad soy un abogado que me he dedicado a esto, por lo cual siempre me he definido como un costumbrista. El imaginario popular, pues como lo ha dicho muy bien Amílcar, pues me identifica como cronista, pero hay un cronista oficial realmente, yo no lo soy. Bueno, para muchos el cronista es Iván Brito López. Gracias por la distinción. Sí, tú sabes que todo eso es muy carismático. Venezuela vivió prácticamente en el siglo XIX hasta 1936. Mariano Picón Salas decía que Venezuela había entrado al siglo XX con la reforma de López Contreras de febrero de 1936, que este año está cumpliendo 90 años que se hizo. Y otra gente, interpretando las palabras de Mariano Picón Salas, dice que Venezuela entró al siglo XX con 36 años de atraso. ¿Qué quiere decir esto? Que vivíamos decimonónicamente, es decir, en el siglo XIX, con las tradiciones del siglo XIX, donde Venezuela era rural, donde no habían caminos, donde la luz eléctrica era en contados pueblos, los viajes eran sumamente difíciles porque las carreteras eran muy primarias. Sí habían carreteras ya para principios, para los años en que murió Gómez, en diciembre de 1935, claro que habían carreteras, pero eran carreteras de tierra hechas con la tecnología de las cotas y las curvas de nivel, pero eran de tierra. Entonces eso dificultaba un poco los viajes.
Mi madre recordaba que recién acaba de cumplir 95 años, que se salía en la madrugada para Caracas y se llegaba en la noche, al anochecer. Eso nos da una idea de lo difícil que era la travesía en aquella época por los caminos de tierra, por lo que habían ríos crecidos y había que esperar. López Contreras falta las carreteras, después Medina Angarita hace los puentes, y no había esa afluencia que tenemos hoy en día, que la gente coge para las playas. Nosotros que estamos cerca de Morrocoy, la gente va a Chichiriviche y toda esa zona. En esa época eso era impensable, porque hasta 1954 no se hizo esa carretera, la carretera vieja que conducía a la playa, que formaba parte del tramo de lo que se llamó la carretera panamericana. Eso no existió sino hasta 1954, después había que esperar que bajaran los ríos crecidos, era de tierra las carreteras, la gente viajaba con todo el equipamiento, porque si se rompía un neumático había que pararse, bajar el caucho, sacarle la tripa, parchar la tripa, volverlo a poner en el río, inflar el caucho y volverlo a poner para seguir viaje. No habían estaciones de servicio así como las vemos hoy en día. Entonces no era fácil. Hoy en día nos parece imposible que eso haya sido así cuando tenemos las redes, las tablets, todas las cosas, y la gente va por una vía expedita hasta la playa sin ningún problema, con cantidad de estaciones de servicio para automóviles, que da una comodidad espectacular. Antes no lo había. Entonces, toda esa circunstancia de esa Venezuela del siglo XIX, que se mantuvo hasta 1936, se mantuvo en las costumbres. Luis Felipe Ramón y Rivera, cuando se refiere a la música popular venezolana, dice que esa circunstancia contribuyó a que se encapsulara el folclore venezolano, y por lo cual tuvimos después una riqueza tan grande en nuestras manifestaciones folclóricas, que por primera vez se exhiben en 1948 en la toma de posesión de Gallegos en el Nuevo Circo de Caracas. Fue la primera vez que los venezolanos vimos una muestra de nuestro folclore. Antes no lo había, y los cultores que fueron a Caracas se enteraron que había manifestaciones distintas a las de ellos. Yo recuerdo a Juan Liscano contar que la única condición que le pusieron los llaneros para ir a Caracas era que los llevaran a conocer el mar, porque las comunicaciones no eran fáciles. Entonces, en lo religioso, eso estaba allí latente. Los curas daban de espalda la misa a la colectividad, se hacía en latín. Los monaguillos a veces no sabían leer y escribir y hablaban perfectamente en latín porque estaban entrenados para asistir la misa con los curas. Y entonces eso fue muy particular. Aquiles Nassau ha hecho varios escritos sobre eso, en esa Caracas sentimental que escribió en 1967 con motivo del 40º de Caracas. Entonces, esas costumbres, ese recogimiento, esa espiritualidad se mantuvo hasta los años 30 prácticamente inalterable. Entonces la gente, no había refrigeración, tenía que preparar la comida con tiempo, se trabajaba hasta el miércoles, y de ahí en adelante todo quedaba listo, nada más de hacer una que otra cosa, calentarle la comida, alguna cosa allí, porque no se podía trabajar. Esos eran días santos. ¿Eran días respetados, digamos, que ya a partir de, era toda la semana, o era ya a partir del miércoles santo? No, a partir del miércoles, antes del jueves, pero el miércoles era una solemnidad tremenda, sobre porque todo. Porque era el Nazareno. A eso iba. En Barquisimeto y Caracas, la procesión del Nazareno ha sido siempre espectacular, ha sido un hito histórico. Sí, el Nazareno de San Pablo, pues. En Achaguas tenemos el Nazareno también de Achaguas. La peste que hubo en Caracas, que Andrés Eloy Blanco lo describe muy bien en El Limonero del Señor, que apestada y sollozante volvió la muchedumbre ante el claustro de San Pablo, y salió otra vez en procesión el Nazareno, y que en la esquina de Miracielos se enredaron en los rizos del Mesías, y hubo un rebote de verdor, y partió la flecha de una voz: milagro, es bálsamo curativo el limonero del Señor, y 20 manos arrancaban la cosecha de curación que bebió la población entre oración y oración, con agua clara de catuche y el ácido licor. Entonces, ese Nazareno, que ya lo habla el presbítero doctor Carlos Borges también, cuando habla de ese miércoles, cuando pasaba el Nazareno frente a la Casa del Libertador, y aquel niño, tal vez pensando en lo significativo de aquel dolor de ese Nazareno, se paraba también a rendirle honores al Nazareno cuando pasaba por el convento de San Jacinto. Entonces, toda esa tradición está en Barquisimeto. El Nazareno de San Francisco tiene una significación tremenda. Es de 1870
1937 de una promesa que había hecho una señora y no la había podido cumplir, y cuenta la historia que la escribió Blanca Silveira en un librito muy interesante que lo trajimos por acá. Entonces ella lo cuenta allí, que se le apareció el ánima de la señora al padre Durán, que era el jefe de la diócesis de Barquisimeto, en una casa que estaba frente a la Inmaculada Concepción, que era el Palacio Episcopal. Esa era una casa de 2 plantas, que era una de las 9 que soportó el terremoto del Jueves Santo 26 de marzo de 1812. Entonces ahí se le hace esa aparición y él le pregunta que qué se dice que tenía una promesa que no pudo cumplir y que le diga al hijo Fabio Campos Yepes, Fabio Yepes Campos, Fabio Campos Yepes, que le haga el favor de cumplir esa promesa que le tiene. Dice, pero bueno, no me va a creer cuando yo le cuente. No, dígale que pasó esto con una señora a quien se le debe una plata, que es una conversación solamente entre él y yo. Cuando el padre Durán vaya, hablo con Fabio Campos Yepes, el hombre pues incrédulo, como se suponía que tenía que ser, cuando le cuenta la conversación, entonces dice, sí es verdad, y manda a hacer ese Nazareno que se estrena en la Semana Santa de 1877. Excelente. Qué grata noticia esta hermosa historia del Miércoles Santo y de este hermoso Nazareno de la Iglesia San Francisco acá en esta arquidiócesis de Barquisimeto. Al regreso vamos a disfrutar del ambiente musical de los antaños de ayer y de hoy para darle cabida a este ambiente musical y a este programa especial. Ya regresamos. Seguimos en esta programación especial del Grupo Latina Medios en alianza con la Arquidiócesis de Barquisimeto, la Semana Santa de antier. Nuestro invitado, el doctor
Iván Brito López, hombre de experiencia, hombre que conoce, y hoy lo tenemos acá como invitado en esta programación. Iván nos hablaba al principio de lo que era cómo llegó la tradición del nazareno a la iglesia San Francisco de acá de Barquisimeto. Pero qué bonito también, Iván, que me hablaras de esas tradiciones que comenzábamos y costumbres que teníamos las personalidades como la época de antes, que no se podía clavar en una madera porque estamos clavando a Jesucristo, no se podía bañar porque se convertía en pescado. ¿Cuántas tradiciones se conocen en Venezuela? Sí, que en formaba parte de esa época, vuelvo y repito que todavía hay personas que lo respetan. Donde se creía en espantos, la gente se acostaba temprano, no había radio, no había televisión, entonces todo eso influyó pues a que hubiese un recogimiento total y una gran creencia en las manifestaciones religiosas. En casi todas las casas antes de acostarse se rezaba el rosario, había un rincón o un cuarto de los santos donde se tenían pequeños altares con las imágenes de mayor predilección de la familia, y entonces ahí siempre se rezaba un rosario antes de acostarse, que lo presidía la abuela o la matrona de la casa. Esa era una costumbre. Entonces, por supuesto, cuando venía la Semana Santa, todo eso tenía un relieve superior. Ahí no solamente venía la parte esa de que si te bañabas te convertías en pescado, o te salían escamas, esa era la otra, que te ponías escamoso, ¿no? Y la otra era la tradición culinaria, que era el chigüire. Raúl Asparren describe que se compraba bacalao en el botiquín del Chingo Ignacio, que era un negocio muy famoso que estaba en la vieja calle del Comercio, entre las calles Catedral y Lara, es decir, en la actual avenida 20, entre calles 24 y 25. Entonces, en ese botiquín, que fue tan famoso que ahí se le brindó a un violinista mundial conocido como Brindis de Sala, que se le llamó el Paganini de Ébano, que era un concertista cubano muy moreno, que se presentó en Barquisimeto, se le obsequió pues una atención en el botiquín del Chingo Ignacio, que era lo mejor que había. Ahí se vendía el bacalao para la Semana Santa, que se preparaba en las casas solícitamente, al igual que el chigüire que se traía del llano generalmente, y que fue gracias a Monseñor Uzcategui, que en una de las visitas pastorales por el llano pues vio el chigüire, que era como un anfibio, pues, y entonces autorizó que se podía consumir el chigüire en Semana Santa. Bueno, toda esa tradición se nuclea en Barquisimeto. Recordemos que Francisco Tamayo decía que si Lara es un punto de convergencia, Barquisimeto es el crisol que polariza el mestizaje de lo nacional. Entonces aquí convergen las ollas de los llanos, las últimas estribaciones de la cordillera andina, el cañón que sale hacia la costa. Todo eso está convergido geográficamente en Barquisimeto, y por supuesto todas esas tradiciones vienen a tocar de alguna manera la parte culinaria de la ciudad. Los dulces, el dulce de batata, los buñuelos, el arroz con leche, el majarete, eran fijos tradicionales como el cabello de ángel en la Semana Santa. El de lechosa, que es intocable, siempre bueno, hay, también y los buñuelos, uno ¿no? de los fijos, los buñuelos, sobre todo los buñuelos de yuca. Entonces esto formaba parte de ese imaginario popular, y se visitaba en las casas cuando se visitaban los monumentos el Jueves Santo, y entonces ahí había esa romería de gente por las calles visitando los monumentos, pero visitaban las casas donde se les obsequiaban esos dulces. Entonces había una especie de rivalidad de quién tenía el mejor dulce. Y era orgullo de las familias presentar quién tenía el mejor dulce, la mejor sazón, el mejor buñuelo, el mejor majarete, toda esa serie de dulces que llenaron el imaginario de todo un tiempo. Entonces todo eso formó parte de esas tradiciones que venían aunados a la fe, aunado a lo religioso. Entonces, fíjate, la gente andaba a pie, había pocos automóviles, entonces era costumbre que la gente se refrescaba en las tres grandes piletas que había, que era en la Plaza de la Paz, frente al Santuario de la Paz, en la 16 con 29, allá había una pileta de agua donde iba la familia a recoger el agua. En San José había otra pileta ahí, frente entre la calle y el templo, allá había una pileta. Y en Altagracia había otra. Entonces la gente se refrescaba, allí mojaba los pañuelos, los caballeros, para refrescarse de esas caminatas, de visitar los santos. Y Raúl Asparren hace un comentario pintoresco de que a veces las mujeres no acostumbradas a usar tacón alto, entonces se los quitaban un rato en las plazas para descansar de caminar por el empedrado de las calles. Ese era ese Barquisimeto que duró hasta 1930, en que se cambiaron las calzadas de las calles por macadam, que era concreto armado, y eso
que trajeron una máquina del extranjero para hacer, entonces se mecanizó, diríamos asfaltó, pero no era asfalto, era cemento, el centro de la calle, y por los lados se dejó el empedrado para que no se resbalaran los burros y los arreos de animales que andaban todavía por las calles. En la calle del Comercio, hoy Avenida 20, habían unas argollas en el canto de la acera donde se amarraban las bestias mientras la persona iba a hacer la transacción comercial en el negocio. Y los burros hacían el recorrido por las calles para llegar al viejo mercado público, que es donde está el edificio nacional, que se llama el Mercado de los 100 Arcos. Allí iba la gente a proveerse tempranamente para la Semana Santa, porque no se podía trabajar ni jueves ni viernes en ningún oficio. Qué bueno, qué importante esta grata conversa que tenemos acá, pero llegó el momento también de darle el toque de antaño, esa música que muy bien es recordada, y vamos ahorita también a hablar un poco de la música de antaño, de saber esa música, en qué año llegó esa música y por dónde entró y dónde quedó. Nosotros ya regresamos, pero vamos a disfrutar de este ambiente musical de los antaños de ayer y de hoy.
Seguimos en este programa especial Semana Santa del Antier. Hoy invitados de etiqueta y disfrutando de la buena música de antaño, de la agrupación Antaños de ayer y de hoy. Regalo musical que nos dan a los barquisimetanos y por supuesto para este ambiente y para todo tipo de eventos. Ahí están siempre a la orden la agrupación Antaños de ayer y de hoy, que en la pantalla podrán localizar también el contacto para que usted pueda disfrutar de esta agrupación en vivo. El doctor Iván Brito López nos acompaña, invitado especial en este gran programa de la Semana Santa del ayer. Doctor Iván, aprovechando la oportunidad, luego de haber hablado de esta hermosa Barquisimeto del ayer, también tenemos algunas iglesias que forman parte, que incluso son las más antiguas de Barquisimeto, claro. Entre ellas están en el casco. Sí, el doctor Carlos Félix Cardó hace un libro muy interesante de los templos de Barquisimeto. Por supuesto, comenzamos por la Inmaculada Concepción, que tiene el título de iglesia primada, es la más antigua de la ciudad de Barquisimeto, sucumbió ante un terremoto de 1777, posteriormente vuelve a ser derrumbada por el terremoto del 26 de marzo de 1812, el jueves 26 de marzo, jueves santo, el mismo jueves cuando justamente se cae, jueves santo fue el jueves terremoto. santo a las 4 de la tarde fue el movimiento telúrico que afectó Barquisimeto, Valencia y Caracas. Ahí se cae el convento de San Jacinto y es cuando Bolívar, sobre las ruinas del convento de San Jacinto, dice: si la naturaleza se pone en nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, ante los curas que decían que aquello había sido un castigo divino por rebelarse a la corona española. Entonces ocurrió en 1812, Barquisimeto pues sucumbió ante ese movimiento telúrico, se cayó el templo Inmaculada Concepción y es el padre José Macario Yepes, quien posteriormente trae la Divina Pastora, quien se puso la meta de reconstruir el templo de la Inmaculada, primero que el convento de San Francisco, que era la iglesia actual de San Francisco. Él se propuso terminarla primero que la de los franciscanos, tomó un crédito a título personal, y con los hacendados y todos ayudaron a reconstruir. Se utilizaron desechos del terremoto de 1812 para reconstruir las paredes y levantar, y las maderas del techo también. Por eso que el techo fue tan delicado su intervención, porque había maderas que eran anteriores a 1812 que se habían reutilizado para la reconstrucción del templo. Graciano Gasparini, cuando vino en el 93 para hacer un estudio, yo estuve presente y él recordaba que en 1953, con motivo de los 100 años de su inauguración, él había rentejado, contratado por el Ministerio de Obras Públicas, y había rentejado totalmente la iglesia Inmaculada Concepción, y después vino con un teodolito electrónico para hacer pues las perspectivas y levantar nuevamente los planos de la iglesia para la intervención que había que hacer, lo que lamentablemente no se logró. Entonces es un templo lleno de historia. Ahí estuvo enterrado el general Jacinto Lara hasta 1911, cuando se trasladó al Panteón Nacional. Ahí hay figuras muy importantes que fueron sepultadas en el templo. En 1937 se exhumaron los restos del padre José Macario Yepes del cementerio de San Juan, en la carrera 15 con la calle 36. Se hizo una mesa en el templo de San Juan, hoy parroquia La Milagrosa, y se llevaron en procesión en la urna hasta el templo Inmaculada Concepción, donde fueron sepultados en el altar mayor. Ahí están los restos del padre José Macario Yepes. Hay una lápida de mármol blanco tallada en alto relieve, pues con la figura cuando le hace el ofertorio a la Divina Pastora. Bueno, es un templo lleno de historia, con cosas muy importantes. La Gruta de Lourdes, que inauguró el padre Borges en 1915, que después en 1960 se demolió porque estaba por la carrera 16, se hizo la que diseñó el arquitecto Carlos Jara Calderón por el lado de la 15. Ahí estaban las torres inalámbricas de correos y telégrafos muchos años. Y después eso se quitó y después se vendió un pedazo del terreno y el otro quedó a la plazoletica esa que es mínima que tiene el templo Inmaculado, porque no había gran plaza. Recordemos que Venezuela era una capitanía general insignificante, muy pequeña, que pertenecía a Santo Domingo. Entonces no habían esas grandes plazas de armas como lo hay en los virreinatos, como en México, Colombia y Perú. Entonces fue después el general Aquilino Juárez que en 1895 compra los terrenos
entre 16 y 17 y hace lo que se llamó la Plaza Miranda, que a partir de 1930 fue la Plaza Bolívar. Entonces, el Templo Inmaculado pues es un símbolo, fue el primer elemento urbano declarado Patrimonio de la Nación en 1960. Después viene el Templo de San Francisco, que terminó el gobierno, que también cayó con el terremoto de 1812, casi 10 años después que la Concepción. Tenemos conocimiento de que esa iglesia de San Francisco era la catedral de Barquisimeto. ¿A principios de qué año aproximadamente? Fue en el siglo XIX. Creo que eran los franciscanos, llegó una congregación. Sí, ese era el convento de los franciscanos. Y se nombró catedral después que nos separamos de la diócesis de Coro. Nosotros pertenecíamos a la diócesis de Coro. Y entonces al separarse, pues el templo de San Francisco queda como catedral. Y posteriormente va a durar ahí catedral hasta 1969, cuando se inaugura la catedral en la avenida Venezuela. Por eso es que los obispos Monseñor Enrique María Dubuc y Agudo Felipe Alvarado están enterrados en San Francisco, porque era la catedral y es la costumbre. Y ahí en San Francisco está ese nazareno que tiene una nave especial que se mandó a hacer para ese nazareno de 1877, y la sociedad del nazareno la fundó el presbítero Juan Pablo Gonziller, que fue obispo encargado muchos años, el fundador del Colegio San Agustín, que servía de seminario en una época cuando Guzmán Blanco había prohibido los seminarios, y él entonces lo convirtió en una escuela para poder dar las clases de religión igualmente. Fue muy astuto el padre Juan Pablo Gonziller con el Colegio San Agustín. Entonces, en el Colegio San Agustín estaba José Eligio Torreal, uno de los mejores músicos que ha dado este país, y por petitorio que le hace el general Aquilino Juárez, se funda la Banda del Estado en el Colegio San Agustín en 1884, de tal manera que la primera concierto que dio la Banda del Estado, hoy Banda de Conciertos del Estado Lara Maestro Antonio Carrillo, fue con los alumnos del Colegio San Agustín, porque además el padre Juan Pablo Gonziller también era músico, su hermano Simón Gonziller, médico, también era músico, y ahí estaba nada más y nada menos que José Eligio Torrealba, donde venía gente de otras partes de Venezuela a estudiar con él. Claro, cabe destacar, aprovechando la parte musical, vemos también que para la época tenía mucho que ver la orquesta pequeña Mavare. La Mavare llega hace más de 100 años. Estamos 129 por años. Okay. En ese momento la Mavare llega, vemos que hay digamos que no un protagonismo, vemos un personaje como Juancho Lucena que le da un toque también a la Mavare para la época. Más o menos tienes conocimiento de... Juancho Lucena es posterior, la funda Miguel Antonio Guerra el 31 de diciembre de 1897. En el año 15 le entrega la batuta a Napoleón Lucena, y Napoleón va a durar prácticamente hasta ya que el momento en que murió, que ya no la podía seguir, y Juanchito la sigue, Juan Bautista Lucena la sigue hasta que falleció también en 1983. Entonces, la tradición de los Lucenas con la Mavare es fabulosa. Con los Lucenas empieza el recibimiento musical de la Mavare a partir de 1916 a la Divina Pastora. En lo que sería hoy la avenida 20 con la calle 16, ahí estaba el almacén de Casa Mayor, y ahí llegaba la Virgen de ese camino de tierra que venía desde Santa Rosa. Se le quitaba lo que se llamaba el camarín, que era un cajón de madera con las 4 caras talladas y la parte de arriba en forma piramidal para que la cabeza no sufriera. Y ahí desde 1916 la Mavare está recibiendo musicalmente a la Divina Pastora cada 14 de enero. Entonces, por supuesto, la Mavare también se hacía presente en los oficios religiosos, además que tenía una licencia eclesiástica desde 1906 con motivo del cincuentenario de la Divina Pastora, que le da el Vaticano como el cuerpo filarmónico de la Sociedad de la Divina Pastora para los actos litúrgicos de esta imagen mariana. Ahí vimos la importancia de cómo también la pequeña Mavare tiene cabida dentro de la iglesia y que todavía mantiene esa serenata cada 14 de enero. Vamos con más música, vamos a disfrutar de los antaños de ayer y de hoy, y al regreso a hablar de la música cañonera en Semana Santa. Ya regresamos, dale música de antaño.
Qué sabroso es sentir la buena música. La agrupación Antaños de ayer y de hoy, el punto de contacto allí en pantalla para que disfruten de esta música maravillosa, música agradable para toda ocasión. Y hoy, en nuestro programa especial para darle ese toque de antaño a esa Venezuela de antier. El doctor Iván Brito López, que me acompaña, invitado especial para que nos comente ahora de dónde sale esta música cañonera, ese nombre de cañonera en Venezuela y que fue propagada a nivel nacional. Sí, esto surge en Caracas de los famosos Ventetú. Ventetú era ¿por qué? Porque los músicos, que siempre ha sido muy difícil vivir del arte, se colocaban en Caracas, en la esquina de la torre, es decir, en la Catedral de Caracas, en esa esquina esperaban los músicos y entonces venían las personas a contratarlos para cualquier actividad, una fiesta grande o pequeña. Entonces, dependiendo de las características de la reunión y del nivel a la que era, el que fungía de director los escogía. Entonces decía, vente tú, necesito un saxofón, una charrasca, un cuatro, vente tú, y armaban así el conjunto. Entonces ahí surge esa célebre música que se ha llamado cañonera. Se dice que andaban con un mortero, con lo cual cuando llegaban al sitio donde iban a tocar, estallaba el mortero anunciando que habían llegado. Entonces de ahí viene también la parte de música cañonera. En los años 30, cuando se hicieron los primeros certámenes o los primeros encuentros de béisbol, que muchos de ellos los propició Florencio Gómez, que tenía el equipo Concordia en Maracay, pues se acostumbró que cuando había un batazo, un hit, se tocaba música. Entonces, fíjate, Raúl Asparre nos recuerda en un libro del béisbol en Barquisimeto que en 1934, en la rivalidad que había entre el Japón y el América, el Japón era el club de la gente humilde y el América era el de la gente pudiente, por decirlo de alguna manera, y el estadio en que había estaba donde está la policía actualmente, ese era el stand del América. Entonces, ahí pues los dos equipos, el del Japón y el América, pues rivalizando, y cuando había un hit, pues los grupos tocaban pasodobles, tocaban valses, todo este tipo de música. En Caracas se hizo este tipo de conjunto, ya de esa conformación que venía de la esquina de la torre, en el Estadio Caracas. Entonces, cuando había un gran batazo, una jugada espectacular, de una vez se tocaba ese tipo de música y la gente la pedía, además, cuando había una gran faena o mientras se cambiaba de un inning al otro, se tocaba esa música y la gente pedía piezas famosísimas que se hicieron a partir de esa época. Entonces quedó instaurado por el béisbol este tipo de música que después se hizo muy popular en toda Caracas y después en el interior conjuntos que van a replicar esa conformación tan particular de trompeta, saxofón, cuatro, redoblante y contrabajo. Y que a veces se sustituía el contrabajo por una guitarra, lo que llamaban bordoneada, para hacer las veces de bajo, o se utilizaba una marimba, que es una caja de madera con 4 flejes de metal. Entonces eso sustituía el bajo también. Entonces este tipo de música que llamamos cañonera, que es tan alegre, tan popular, tan metida en la sangre festiva del venezolano, viene de todo eso, y aquí pues hemos tenido la oportunidad de disfrutar de este conjunto barquisimetano que lo hace tan bien. Qué bueno, qué bonito, de verdad que tiene un estilo propio
de los antaños de ayer y de hoy. Valga mis felicitaciones, director musical Wilmer Romero y todos los integrantes, músicos profesionales que tiene aquí la agrupación Antaños de ayer y de hoy. Iván, dentro de sí mismo, también vemos la tradición dentro de la Semana Santa, que se dice que Barquisimeto es una tierra de procesiones, porque no puede haber una procesión como la del Nazareno, pero no podemos dejar de atrás del sepulcro, que vemos que el sepulcro tiene una fuerza de feligresía dentro de la Semana Santa. Claro, fíjate. Y la bendición del agua. Pero además de eso, el Nazareno y otras procesiones de esa época se hacían además con la banda del cuartel, con un grupo de bayoneta armada custodiando la imagen en la procesión. Vemos que el sepulcro tiene fuerza en la iglesia San José de Barquisimeto. Es uno de los más famosos, el Santo Sepulcro de San José, bellísimo, de una gran tradición dentro de los barquisimetanos. ¿En qué época viene la iglesia San José? Bueno, San José de 1934, okay, que llegan los padres redentoristas, okay, pero el templo es mucho más viejo, por supuesto. Eso igual que San Juan de la parroquia La Milagrosa. Es Nuestra Señora de San Juan. La gente cree que es un santo y es una virgen mexicana que es Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, por eso es que es San Juan. Esas 3 indias libres de apellido Prieto veneraban una estampita de esa imagen mexicana, y ellas donaron el terreno para hacer el templo, y entonces ahí, a partir de 1794, pues quedó la iglesia de Nuestra Señora de San Juan. Entonces después, ahí también hay un Santo Sepulcro sumamente bello que lo trajeron los padres paules cuando se encargaron a partir de 1930 del templo, sin concluir, porque se empezó a dar misa sin techo aún. Se cayó con el terremoto en 1812 y la comunidad lo empezó en 1926, y cuando Monseñor Dubuc se trajo a los paules, que los convenció para que se encargasen del seminario, porque estuvo en Puerto Rico en el seminario de ellos y les encantó los magníficos preceptores que eran para el seminario, y los convenció, pero ellos pusieron una condición, que les entregaran una parroquia para difundir la medalla milagrosa, y Monseñor le dijo: se las tengo. Lo que no le dijo que el templo estaba inconcluso. Entonces ellos, junto con la comunidad, que ya la comunidad en 1922 había empezado a reconstruir el templo y lo tenía bastante adelantado, en 1930 los padres paules se organizan y terminan el templo, que finalmente en 1934 da la primera misa con techo, ya gracias a los padres paules, y después en el 48 se termina con las 2 torres bellísimas esas que tiene, que se hicieron con una columnata especial, porque las viejas paredes de tierra pisada que tiene la fachada no aguantaban el peso de las columnas. Entonces, bueno, ahí está ese templo, claro, lleno de historia, y tiene un Santo Sepulcro bellísimo y un Nazareno muy bello también, que es de tradición y va de San Vicente a San Juan, también en la Semana Santa. Qué bueno, entonces quiere decir que para la época ya existía la iglesia de San José, y luego llegan los redentoristas. Mira, los templos más viejos son La Concepción, San Francisco, San José, Altagracia y San Juan, y como iglesia filial está la Iglesia La Paz. ¿Por qué se crea la Iglesia La Paz? Porque a los pardos libres y los negros libres no los dejaban sentarse en los bancos, los mantuanos no los dejaban sentarse en los bancos, y ellos tenían ya la cofradía Nuestra Señora de la Paz. Entonces un día dijeron: bueno, nosotros nos vamos y vamos a hacer nuestra propia iglesia, y a las afueras de Barquisimeto, en lo que es hoy la carrera 16 con la 29, levantan su iglesia para ellos ir a misa y sentarse en sus bancos y rendirle culto a Nuestra Señora de la Paz, que se mantuvo esa iglesia. Se cayó también con el terremoto del año 12, se reconstruyó y fue una iglesia bellísima. Tenía una torre con una cúpula cebollada como las iglesias rusas, que se demolió en 1954 para hacer la iglesia de estilo gótico que tenemos hoy en día. Ya desde esa época se terminó en el 58. Lo hizo Plácido Casas, que era un español que había venido, claro, a raíz de la Guerra Civil Española, que fue el que hizo el templo de Santa Rosa también, la iglesia de la Coromoto y el seminario Divina Pastora en el 52, que es ahorita el Liceo Cotopaxi. Así mismo es. Vemos que también está otra gótica, es la Basílica Menor del Cristo. Sí, que le hicieron los padres pasionistas. Exactamente, ahí vemos pues parte de lo que es esta hermosura de templos e iglesias que tenemos acá en Barquisimeto. Hablamos del sepulcro de la iglesia de San José. Más o menos, ¿para qué año viene este sepulcro? ¿Viene caminando? Eso lo traen también los padres redentoristas. Acordemos que ellos llegaron en el 34, debe haber venido ahí a finales de los años 30.
De manera que hay imágenes bellísimas de los padres redentoristas con una gran tradición en Barquisimeto, con su imagen icónica del Perpetuo Socorro, que es una imagen rusa. Entonces eso lo trajeron los padres redentoristas. Así es, quiero aprovechar la oportunidad en esta ocasión de saludar a la gente del municipio palavecino del estado Lara, parroquia José Gregorio Bastida, como lo es Los Rastrojos, que también tienen una imagen, el templo arquidiocesano de Nazareno, inclusive ante la arquidiócesis está allí como lo es el Nazareno de los Rastrojos, una imagen del Nazareno provenida del siglo XVIII y que allí pues se tiene entendido que es el segundo Nazareno más antiguo en Venezuela. Primero el del Nazareno de San Pablo, tengo que es este Nazareno de los Rastrojos, y como tercero el Nazareno de Achaguas. Son tres imágenes del Nazareno más antiguo que tenemos en Venezuela, y en Lara pues se dice que es el Nazareno de los Rastrojos, que también tiene una historia maravillosa. Más adelante podemos hablar de ese Nazareno y quedo comprometido para hablar de esa imagen hermosísima del Nazareno de los Rastrojos, que este miércoles santo estarán allí como siempre visitando y por supuesto dando el recorrido a esa hermosa procesión por las diferentes calles de esta hermosa población del municipio palavecino. Iván Brito con nosotros ya casi al final de esta programación con ambiente musical. Quiero darte las gracias por este acompañamiento para este programa especial, a mis amigos televidentes que han estado allí a la altura. Nuestros puntos de contacto los tienes allí para que con mucho gusto nos escribas, nos dejes allí los comentarios para nosotros poder llegar hasta todos ustedes. La agrupación Antaños de ayer y de hoy, listo para cualquier ocasión, siempre a la orden, al servicio de todos ustedes. Iván, hemos llegado al final de esta programación especial de Semana Santa del Antier. ¿Algún mensaje especial en esta Semana Santa? Bueno, ante todo, Amílcar, quiero darte las gracias por la invitación que nos permite pues llevarle todas estas reminiscencias al público, que siempre son gratas y que son muy importantes, porque eso es lo que alimenta el sentido de identidad y de pertenencia, que en cualquier parte del mundo es lo que sustenta la soberanía de un país. Son cosas muy gratas, muy hermosas, que hacen que uno se sienta orgulloso de donde es y de que apreciemos lo que tenemos, que es muy importante, el valor de las cosas que tenemos y por qué somos importantes como pueblo. Las tradiciones religiosas forman parte del imaginario popular y forman parte también de la identidad de los pueblos. Así es. Quiero hacer memoria, mientras estaba haciendo el programa, se me vino a la mente el gran querido Oscar Llanes. Así son las cosas. Así son las cosas. Hombre que también trabajó para la S Venezuela de Antier con su programa y originalidad que tuvo Oscar para hacer estos programas. Sí, tenía una gran ocurrencia, una gran chispa, que diría, estamos vibrando, Amílcar. Sí, señor, sí, señor. Y de verdad que hoy lo recordamos, un hombre que trabajó para la televisión y hoy recibimos con mucha alegría diferente. Seguimos con las llamadas que tenemos por acá. Mensajes de texto que usted también puede disfrutar y vamos a hacer comentarios en nuestro próximo segmento musical, comprometidos de seguir un programa especial con Iván para hablar de estos recuerdos de añoranzas de este Barquisimeto querido. Gracias por habernos acompañado, por estar en esta ocasión, una vez más, llevando la alegría, la emoción de esta Semana Santa, educando. Cuidar a nuestra Venezuela linda, cuidarla, respetarla, valorarla y recuerda ser parte de la solución y no del problema. Amílcar José Escalona, feliz y contento de haber estado compartiendo con todos ustedes. Con los antaños de ayer y de hoy, continuamos.